Seguimos con Detrás de la Noticia con Miguel Gutiérrez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Estimados amigos de Latinísima, como ustedes bien saben, acá hablamos todos. Entonces hoy tenemos una persona que habla y habla. Como bien saben, el concepto es el mundo detrás de la noticia, lo que la gente no ve. Y en este caso tenemos una grandiosa reportera de investigación, una amiga personal, extraordinaria reportera y sin más presentaciones. Erika Carrillo. Ay, Miguel, qué gustazo. Además, amiga. Felicitaciones, qué maravilloso tu programa, qué maravillosa la idea. Además, porque hay muchos detalles que la gente no conoce. La gente siempre nos ve en cámara, en televisión o a través de redes sociales, pero la gente no sabe todo el trabajo que lleva un reportaje de un minutito, de 30 segundos y todo lo que conlleva también llevar una imagen a una pantalla o a un teléfono. Hay muchísimo detrás. Exactamente, ese es el concepto de este programa y la idea es mostrarle exactamente eso a las personas. Entonces, ¿cuánto dura en cámara una pieza de investigación? Mira, eso depende porque, por ejemplo, yo comencé mi carrera en Colombia a los 20 años y en Colombia el formato es muy diferente a lo que se ve aquí en Estados Unidos. En nuestros países latinoamericanos, o por ejemplo en Colombia, un reportaje no te podía durar más de 40 segundos, 50 segundos. ¿Qué puedes tú decir en 50 segundos? Ir a una velocidad de locomotora y evitar detalles. Por ejemplo, vas a un crimen, una escena de crimen, y lo único que alcanzas a decir es el nombre de la persona que falleció, el lugar. Son datos muy básicos. O sea, nosotros nos enseñan el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es como la base del periodismo que nos enseñaban en las universidades. Te estoy hablando de hace 30 años, 35 años, que fue la época en que estuve en la universidad. Pero hoy en día esto ha ido cambiando muchísimo. ¿Qué hay detrás? Un esfuerzo enorme. Lo primero, el traslado. Movilizarte de un lugar a otro. 2, siempre digo lo mismo, la buena suerte. Yo soy una convencida de que los periodistas más grandiosos, además de un talento natural que tienen, también tienen un toque de buena suerte. Hay que tener muy buena suerte para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para tener la imagen perfecta. Eso también tiene mucho que ver eso, porque tú puedes ver, por ejemplo, un lugar, un incendio, puedes ver 10, 15 reporteros, pero puedes llegar tú y coger justo el mejor ángulo. Hay un trabajo enorme que implica el traslado, la buena suerte, tu experiencia, cómo buscas la mejor imagen, cómo mentalizas también, cómo creas lo que va a ser más llamativo para que la gente vea, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver. Al final del día, televisión o redes sociales también tiene mucho que ver con lo visual, Miguel. Así que también un poco de darle un poquito de cranque a ¿qué es lo que más puede vender? ¿Cuál es la imagen que más puede vender? ¿Cuál es la imagen que más puede atraer la atención de la gente que la va a ver al final? Definitivamente la buena suerte. Ahora después voy a hablar de un tema de buena suerte en el que encontraste una beta fabulosa y fue de buena suerte en algo que hicimos juntos. Pero, ok, estamos hablando del transporte, que esto, aquello, Sí. lo otro. Pero, ¿cuánto tiempo te lleva una investigación? Porque Mira, partamos de esta base. Sí. Eres empleada de un canal de televisión y como empleada tienes un horario, Sí. ¿verdad? Tu horario son de 8 horas. No cuando 9 haces horas. investigación. A eso voy. Mira, depende del tipo de investigación. Y te lo voy a desglosar de esta manera. En Miami éramos hace una década 4 noticieros de televisión, 5 noticieros de televisión locales en español y otros 4 noticieros en inglés. Algunos tenían estas unidades de investigación, las llamaban así, pero en realidad lo que hacían era, por ejemplo, buscaban un tema, la venta de armas, y buscaban información en redes o lo que estuviera en Google disponible y hacían una investigación basada en lo que leyeron en Google o en lo que leyeron de reportes. Eso no es el tipo de investigación que yo hacía. Yo me siento orgullosa de que mis investigaciones comenzaban desde cero, con la llamada de alguien que me decía, me robaron, o hay un político corrupto, o hay algo sucio, sospechoso detrás de un contrato que asignó un alcalde. Mis investigaciones fueron de tipo político, comunitario,
fueron investigaciones contra departamentos de policía, fueron investigaciones contra contratistas que se robaban dinero de los residentes o dueños de apartamentos que le querían robar el dinero a los inquilinos. Y cuando haces ese tipo de investigación toma más tiempo. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad legal muy importante. Cada palabra que sale de mi boca cuando hago una investigación tiene un fondo legal. Así que lo que sí aprendí es, uno, a tener mucho cuidado con cada cosa que se dice. Y para poder decir algo en un medio de televisión que puede ser blanco de demandas, tienes que revisar cada dato que sacas 100, 200, 300 veces. Asimismo, también hay investigaciones. Yo recuerdo una que hicimos aquí en Miami contra un ex juez. Era un abogado sumamente poderoso. Este abogado trabajaba para una firma legal muy importante aquí en Miami-Dade. Y cuando empiezo a investigarlo, lo primero que nos mandan es una carta amenazándonos con que nos van a demandar si publicamos el nombre de este abogado en este reportaje. Y la queja era porque a este abogado lo nombra una corte supuestamente para ir a ayudar a familias pobres que estaban a punto de perder sus apartamentos. Y este hombre, sin decirles, les estaba cobrando un salario mensual de $40,000 a través del condominio donde vivían estas 100 familias de bajos recursos. Así que este hombre básicamente se había autoimpuesto un salario a sí mismo de $2 millones al año, Miguel, y tuvimos que revisar 4,000 páginas de la corte. ¿Qué periodista tiene tiempo para revisar 4,000 páginas de corte, 1 año y medio de documentos? Entonces, lo primero es un compromiso personal muy grande. Yo tomé la decisión de hacer un tipo de investigación que no hacía nadie en el condado Miami-Dade. Nadie, yo lo puedo decir con orgullo, nadie hizo en televisión el tipo de investigaciones que hacíamos nosotros con la unidad de investigación de Univisión local aquí en la ciudad de Miami. 2, me uní, que eso es otra cosa que es muy buena, muy positiva, hacer alianzas con otros medios. Yo hice una alianza con el Nuevo Herald, con 2 colegas del Nuevo Herald, y cuando ya somos 3 reporteros tienes esa habilidad de tener 3 mentes pensando por dónde atrapas al malo, por dónde logras hacer arrestar al que se robó el dinero, al corrupto, al político elegido con una base de confianza que rompe esa confianza y termina robándole a su gente. Entonces, es un trabajo grande que involucra también un cansancio emocional enorme. Yo, cuando estaba corriendo con las investigaciones, no me daba cuenta de cómo vas acumulando una carga emocional que al final te pasa la cuenta. Es una carga emocional, una carga mental, porque, como decía siempre, tú haces mucho bien, un bien muy grande, haces mucha justicia trabajando investigaciones de este tipo de comunidad, de corte político, de corte local, pero también tiene un costo para ti. Lo primero es, cada historia que sacas te trae un enemigo, cada historia que sacas te trae alguien que se queda enojado, cada investigación que publicas te trae un trasfondo porque obviamente puede afectar a una compañía o a alguien que tiene contrato con tu misma estación de televisión. Así que es una carga que a largo plazo te pasa cuenta, Miguel. Muchas de tus investigaciones terminaron con personas en la cárcel. Sí, sí. ¿Has recibido amenazas? Sí, mira. ¿Has temido por tu vida, por tu integridad, la de tu familia? Mira, tú sabes que yo llevo ya 3 años fuera de la unidad de investigación y es increíble la memoria que tiene la gente aquí. Hace 3 días estaba caminando en Pequeña Habana y habían 2 señores allí. Había un gallo cantando a las 7 de la noche. Yo me hablo mucho con la gente. Me pongo a hablar con este señor y me dice, yo te conozco de alguna parte. Y yo le dije así, me dijo, tu voz. Yo te conozco por la voz. Tú eres la que atrapaba a los bandidos. Me dijo, chica, yo siempre dije, ¿cómo te han matado? Siempre. Y hay mucha gente que siempre me repite lo mismo. Erika, ¿cómo no te han matado en Miami? Yo alcancé a hacer periodismo 5 años en Colombia y la razón por la que salí de Colombia fue justamente por un tema de seguridad. Sufrí una amenaza de muerte de una bomba para el noticiero donde trabajaba, así que estuve con escolta de la policía durante 2 meses en Colombia y al final vengo a Estados Unidos y ingreso aquí con asilo político. A veces digo, tal vez en Colombia, no sé si me hubiera contenido, pero creo que sí, tal vez mi problema de seguridad hubiera sido más grave. Aquí en Miami siempre quise pensar que no me iban a matar. Obviamente sí hubo amenazas, obviamente
Hasta el FBI una vez nos tuvo que asignar agentes del FBI a cuidarnos en una época en que estábamos investigando a oficiales de la policía, de la Unidad Especial de Detectives de la ciudad de Sweetwater. Sweetwater es una ciudad pequeña que queda al lado de Ciudad de Miami, del Doral, de Hialeah. Y logré desarmar, digámoslo así, esta red de 5 oficiales de policía que se dedicaban a robar carros y a robarle a personas a las que arrestaban. Ellos hacían arrestos, ellos hacían operativos en conjunto con la DEA, y cuando hacían los operativos con la DEA, ellos tenían que quedarse a limpiar el área. Y ellos entraban a las casas de los arrestados y robaban a los arrestados, robaban a los delincuentes. Wow. Entonces, cuando el delincuente le decía al FBI o a la DEA, mira, es que este hombre me robó, nadie les creía porque eran delincuentes. Y así comencé la historia. Duré 1 año y medio publicando hasta que el FBI ya me contacta. Y el FBI me dijo, mire, necesitamos comenzar una investigación por los reportajes que usted está publicando. La investigación vino mucho antes, ya estaba yo trabajando en varios casos. Y el FBI comienza esta investigación, arma un caso aquí que se llama un RICO. Un RICO es un racketeering, es el caso que le armaron aquí. Son casos grandes de crimen organizado. Y básicamente es lo que se arma alrededor de mis reportajes. Y al final 4 de los oficiales de policía, de los 5, terminan arrestados con acusaciones de crimen organizado. Fue la ocasión en que sí yo creo que sentí más miedo, podemos llamarlo así, porque con todo respeto, amo a la policía. Sé que hay muy buenos oficiales, pero también le tengo un poco de, digamos que tomo mis precauciones. Un policía te puede parar en medio de la noche, un policía me puede parar en la calle, me puede tirar una bolsa de droga y cómo me defiendo. Así que con la policía siempre he tenido un poco de, siempre he estado un poco con más atención, digámoslo así, un poco más atenta cuando investigo policía, o más que cuando investigo políticos, porque obviamente cuando investigas políticos tienes otras consecuencias. ¿Cuáles son? Que este político vaya a tu canal a pedir tu cabeza, o que este político amenace con retirar el dinero de campaña que va a poner en tu estación o en tu medio de comunicación, si ese medio de comunicación no para los reportajes contra él. Así que siempre te vas a encontrar con estas situaciones que te traen algo de temor, porque obviamente, ¿quién no teme perder su trabajo? Todos necesitamos llevar dinero para la casa, Miguel, nadie trabaja gratis. Y obviamente cuando un político va a pedir tu cabeza porque estás haciendo una investigación verdadera, es un peso también para ti. Así que no necesitas ni siquiera decirte te voy a amenazar de muerte. Hay otro tipo de amenazar a la gente y de intimidar periodistas. O sea, yo siempre digo, tal vez yo no me sentí cerca de la muerte nunca, pero sí muy intimidada, muchísimo. Aquí suelen usar la intimidación para frenar las investigaciones locales, Miguel. ¿Has recibido presiones alguna vez por parte de un jefe, un director de noticias, un colega, alguien de nuestro entorno? Mira, a mí, a veces, yo creo que yo me quedé con un sabor un tanto agridulce con muchos de los periodistas locales. Yo creo que aquí yo tengo muy buenos colegas a los que quiero mucho, a los que admiro mucho, colegas muy talentosos, pero a la vez colegas muy cómodos. Yo quiero decir esto con algo de respeto, no sé cómo decir esto con respeto, pero sí creo que ha faltado mucha valentía de parte de los colegas locales. Creo que ha faltado valentía y compromiso. Es muy fácil coger un micrófono y pararte frente a una escena de crimen. No tienes nada que hacer. En una escena de crimen es, como digo yo, una cuenta matemática. Tú llegas, una persona falleció, entrevistas a la familia. Por lo general, un crimen no tiene... todos los días cubrimos crímenes, todos los días cubrimos incendios. Lo que no cubrimos todos los días son trabajos en donde hay que cuestionar a un alcalde, en donde hay que cuestionar a un comisionado, en donde tienes que entrar a leer un presupuesto del condado. Aquí, la verdad, los periodistas siempre tienen esta respuesta, es que yo voy y únicamente hago lo que me piden y ya. Esa para mí es la respuesta más cómoda de muchos de los periodistas. No sé, fuera de Miami, yo hablo por el condado Miami-Dade. Aquí la respuesta más sencilla, no, es que yo hago lo que me mandan. O no, yo lo único que quiero es llevarle el dinero para mi casa al final de la tarde e irme a las 6 de la tarde después de que salga el noticiero. Yo nunca tuve esa actitud y nunca quise tenerla, no me interesó tenerla. Para hacer periodismo fuerte, que de verdad tenga un peso en la comunidad, hay que untarse la mano. Y untarse la mano requiere, a mí no me pagaban horas extras. Y yo hubo días en que trabajaba 18 o 20 horas para sacar una investigación. A mí una investigación nunca la publiqué antes de tal vez 1 o 2 meses.
Yo tuve investigaciones que tardaron 4 o 5 meses. ¿Ustedes saben qué es trabajar durante 4 o 5 meses para publicar un reportaje de apenas 3 minutos? Pero en esos 3 minutos yo me encargaba de mostrar tanta evidencia que al final terminaba la fiscalía y la policía en el medio. En 3 minutos de un reportaje en televisión tú puedes hacer un bien enorme a una comunidad. Y te lo digo, por ejemplo, tú me dices que si hice arrestar a alguien. Bueno, yo no mandé a arrestar a nadie. Ahora sí publiqué historias que llevaron al arresto de dueños de compañías. Por ejemplo, aquí, aparte de esa, los policías, también recuerdo otra que no solamente hicimos arrestar a los dueños, le ayudé a la ciudad de Miami a ver lo que no había visto. Cómo los estaban robando las compañías de parqueos, de estacionamientos aquí en la ciudad de Miami. Ciudad de Miami le había dado permiso a compañías privadas a abrir estacionamientos en algunas áreas. Y estas compañías te ponían un dispositivo en la llanta, un aparato, y te bloqueaban el carro con trampa. De hecho, la serie se llamaba Trampa en el Parqueo, Trampa en el Estacionamiento. Se llamó la serie de investigación que hicimos. Y hacer esa investigación me tomó 4 meses. Me tomé el tiempo de poner un encubierto, un productor encubierto. Le pedí dinero al canal para ponernos un ticket. Y usé por primera vez, creo que fue la primera vez que usé redes sociales para complementar la investigación. Usé las redes sociales para preguntar a la gente, si a usted le han puesto un ticket de esta compañía, escríbame y mándeme la foto del ticket. ¿Por qué? Porque descubro que esta compañía tenía que pagarle todos los meses a la ciudad de Miami un porcentaje de cada ticket. Pero adivina qué, la policía de Miami no se dio cuenta que durante 1 año y medio eran 3 compañías. Y la policía de Miami, no sé cómo, no vio, no oyó, que durante 1 año y medio, una de las 3 compañías nunca había pagado ni $1. La segunda compañía solo reportaba que al día ponía 5 tickets. Al día yo me fui a los parqueos y al día ponían un promedio de 30, 40, 50 tickets, pero ellos solo le decían a la ciudad de Miami que solo tenían 5. Y así se estaban robando el dinero. Al final, saco la primera historia de la fiscalía, yo contacto a la fiscalía, contacto a la policía, contacto al alcalde de Miami, en ese momento era Tomás Regalado, y le digo, mire, encontré esto, y no entiendo cómo un policía suyo no vio que solamente hay 3 empresas y que una nunca ha cobrado en 1 año y medio. Le dije, o su policía es muy malo, o a su policía le están pagando por debajo de la mesa. Y así empezamos esa historia. Al final terminaron arrestados los dueños. Y yo me recuerdo que el día que llegan arrestados a la prisión, llega el dueño y la esposa embarazada de 7 meses. No se me olvida nunca. Me dio un poco el choque emocional porque ella llega embarazada de 7 meses, pero al tiempo digo, esa gente no tuvo compasión poniendo tickets con trampa a gente de la tercera edad. Se iban a la pequeña Habana y iban a los estacionamientos de discapacitados y le ponían tickets a gente con el carnet de discapacitados, con trampa, todo con trampa. Y al final le habían robado a la ciudad de Miami más de $1 millón y parte del acuerdo con la fiscalía fue ir a prisión y pagar ese $1 millón que habían devuelto. Esa vez le consigo a la ciudad de Miami ese $1 millón que sus policías no notaron, pero lo noté a través de una investigación de meses. Así que es satisfactorio cuando tú, te repito, cuando trabajas 4 meses para ayudar a 500,000 de residentes que viven en Ciudad de Miami. Una historia que beneficia a 500,000 de personas. Eso es un premio personal con el que me quedé siempre. Pero es una lástima que al final del día no hayan otros reporteros haciendo este tipo de trabajos. Porque imagínate, esto te hablo de una sola reportera en Ciudad de Miami. Era yo en televisión la única haciendo este tipo de historias. Imagínate donde hubieran sido 2 noticieros, 3 noticieros haciendo este mismo tipo de periodismo. Sí creo que siempre ha habido una carencia, un vacío de este tipo de reporterismo, de investigación, Miguel. Hablabas de la suerte en las noticias. Sí. Entonces acá hay un caso de suerte en el que coincidimos los dos. No voy a contar la historia para no dar muchos detalles. Ok. Pero a ver si me acuerdo cuál fue. hubo algo que pasó un día, Sí. me acuerdo, era un sábado a la mañana y alguien que tú estabas investigando, Sí. un familiar de esa persona devolvió una cantidad impresionante de evidencia. Pasaportes. Entonces Sí. me llaman a mí. Quiero que corras ahí porque quiero documentar eso. Sí. Entonces yo corro con mi cámara, llego
Y lo que tú hiciste fue llamar a la policía que estaba investigando eso. Sí. Vinieron unos oficiales de policía, hablaron del tema y quedamos charlando después. Y unos oficiales de policía te hablaron de que ellos no tenían elementos para ir detrás de los boards, las comisiones de los condominios, y que legalmente ellos no podían, que a ellos les llegaban denuncias todos los días y no podían porque no tenían una base legal para perseguirlo. Y ahí eso fue absolutamente suerte. Era una historia que no tenía absolutamente nada que ver y ahí te dieron un hilo para tirar y empezaste tirando y se logró una ley de condominios que cambió todo. Sí. Entonces, háblanos de esa historia y el final de esa historia, porque prometían vamos a ser muy estrictos en esto, pero al final, no, pero mejor esto no. Entonces... Ok, aquí voy a contar un cuento. Es la primera vez que voy a hacer este cuento. Hablando de lo que pasa detrás de las historias. Yo tenía un jefe, no voy a decir su nombre, y los noticieros siempre tenemos mediciones especiales del rating. Para quien no sabe, el rating es el puntaje que se mide para ver cómo vas comparado con tu competencia, el rating. Teníamos, todos los noticieros tienen al año 3 mediciones grandes de rating, porque así es como se vende la publicidad más importante. Y entonces, para esa época de ratings, te piden historias grandes, como te dicen, mira, prepárame una historia bien buena, bien interesante, que atraiga mucho público. Y yo recuerdo que voy donde este jefe y le digo, mira, jefe, yo me he dado cuenta de que aquí tiene que haber un problema grande en los condominios, en los edificios donde usted vive rentado y tienen una asociación, una junta administrativa. Y mi jefe me dijo, ay, ¿qué es eso tan aburrido? Y le dije, jefe, esto va a dar por una buena historia, porque le dije, yo recibo demasiadas quejas semanales y yo he venido viendo que es un flujo de muchas quejas y yo cada semana recibía un promedio, Miguel, entre 50 a 80 emails con quejas. Y señores, cuando les digo que recibía 50 quejas semanales era de diferente tipo. Yo no era experta en nada y pretendían que yo fuera experta en todo. Me preguntaban, las 50 quejas eran de todo, de todos los temas que ustedes se puedan imaginar, del condado, de policía, de todo. Y entonces le digo a este jefe, déjame hacer el tema condominios. Y yo me acuerdo que este jefe me coge y me da 3 gritos y me dijo, ¡no! Yo lo que quiero son reportajes de sexo, videos fuertes, y me ha pegado este grito. Y yo me acuerdo que lo volteé a mirar y le dije, confía en mí, te vas a arrepentir si no hacemos este tema. Le dije, yo te prometo que cuando publiquemos la primera historia vamos a tener una fila de gente afuera de Univisión esperando, rogándonos por sus historias porque este tema va a calar. Y lo miré y le dije, confía en mí. Y este hombre se rió y me dijo, ok, dale pues, te voy a cambiar la historia de sexo por esta pues de condominios aburridísimo. ¿Quién va a ver una historia de edificios y de condominios? Miguel, fue una explosión. Lo que tú dices, la suerte juega mucho, pero también en periodismo el buen instinto. Yo llegué a la historia de condominios porque mi instinto me dijo, es un buen tema. En eso juega la suerte, tu instinto, tu experiencia. Lo que te digo, no era normal que cada semana me llegara una queja de lo mismo. Yo lo que no sabía era por dónde comienzo. Todo el mundo me decía, es que me están robando en el edificio, se están robando el dinero del edificio. Dije, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzas tú para hacer una investigación de esa? ¿Con qué edificio? Miami-Dade tiene, no sé, 50, no sé, 500 edificios, 600 edificios. Entonces dije, ¿por dónde comienzo? Y nos llegó en la primera historia lo que tú dices, de paquetes de evidencias de un edificio donde robaban. Pero esta primera historia nos tira a otra, y entonces ya viene la habilidad de periodista de, ok, ¿qué hago? Voy a armar una estrategia. Y me mentalizo una estrategia de modo que yo me calculé hacer por lo menos un reportaje semanal o por tarde cada 2 semanas con ese tema, de modo que no se olvidara. Llegó al punto que después de 6 meses de publicar la fiscalía, también esto lo voy a contar aquí, esa es otra cosa muy común acá, la fiscalía nos llama. La fiscalía estaba un tanto molesta con Univisión, bueno, conmigo como de reportera y con el Herald, porque estábamos publicando estas historias de condominios y estábamos haciendo lucir mal a la fiscalía. Entonces nos llaman, nos citan a esta reunión, me acuerdo, había una mesa llena de fiscales y nos dicen, mire que ustedes nos están haciendo lucir mal,
lucimos como que no estamos haciendo nada. Y le dije, mire, con todo respeto, es que ustedes no están haciendo nada. Y me dijo, es que no podemos, la ley no permite. Le dije, bueno, entonces dígame, ¿qué hago como reportera para ayudarla? Para que eso cambie. Usted dice que tiene las manos amarradas. La policía me responde siempre lo mismo. La policía, cada vez que yo llegaba a la policía me decían lo mismo, Erika, es que no podemos hacer nada, no hay una ley. Entonces yo le dije, ok, entonces cambiemos la ley. Y entonces planifiqué una estrategia de modo de no dejar morir el tema y de forzar a las autoridades a que se involucraran. Yo creo que eso es un poder enorme que tenemos los medios de comunicación. Nosotros tenemos un poder, la habilidad de forzar de una u otra manera a las autoridades a que hagan su trabajo, porque era simplemente eso. Y de esa manera la fiscalía se involucra entonces en el tema y la fiscalía llama a un gran jurado y asimismo la policía empieza por primera vez a entrenar. El alcalde de ese entonces abre la primera unidad que investigaba fraudes en condominios. Y luego, obviamente, se unen senadores, se comunican con nosotros algunos senadores y empezamos nosotros los 3 reporteros, 2 del Herald, Enrique Flor, mi colega que ya falleció, Brenda Medina y yo, a ayudar a dar ideas de qué debía incluir esa reforma. Ellos preguntaron qué han visto y basados en eso escribieron parte de la reforma que luego se convirtió en ley. Fue un día muy feliz, de lágrimas. Pero yo creo que es de las pocas veces que he llorado el día que aprobaron la ley en el estado de la Florida, porque es una ley que beneficia a más de 2 millones de personas en el estado de la Florida. Ok, nos queda 1 minuto, entonces quiero que cuentes una historia que me compartió un querido amigo Hugo Ramírez de tu época de reportera en Colombia en el medio de un tiroteo. Tienes 1 minuto y 20 segundos para contarla. Nada, nos habían llamado a la madrugada que habían muerto 30, 40 soldados. Nos mandan, yo estaba embarazada con 4 o 5 meses de embarazo y nos mandan a ir a recoger los cadáveres. Sin ejército, solo éramos 3 camarógrafos, 3 periodistas de diferentes noticieros. En medio de la selva nos tiramos al monte, a nuestro conductor lo secuestran y quedamos en medio de una balacera, pero yo era la única mujer y embarazada. Así que claro, estábamos todos agachados, los guerrilleros disparándonos para matarnos, y porque la guerrilla era la que había matado a los soldados. Y se me ocurre empezar a gritar. Me quito la chaqueta, recuerdo, y empiezo a volar la chaqueta y empiezo a gritar, ¡prensa, no nos maten, somos prensa! Porque se me ocurrió, dije, de pronto se escucha una voz femenina. De pronto nos están disparando porque creen que somos soldados, no sé. Pero dije, de pronto una voz femenina. Y ellos me quedaron mirando como te van a matar. Pero fue la única forma de salvar. Y al final cuando empiezo a gritar tanto, ¡paren, no nos disparen, no nos disparen! Es cuando la guerrilla para de dispararnos. Y logramos sobrevivir y salir vivos ese día con las imágenes de los 40 soldados que habían matado esos mismos guerrilleros en la madrugada. Nos dejaron ver los cadáveres, de hecho, nos dieron acceso a los cadáveres de los soldados porque el ejército tenía que ir a recoger los cadáveres. Mira, Colombia es otro tipo de historias. A mí me tocó una época muy cruenta de la guerra en Colombia y de verdad que fue una buena escuela de periodismo, pero el corazón controlar las emociones en periodismo es difícil. Eso para otra historia, eso para otra charla. Amigos, esta es Erika Carrillo, mi amiga, a quien cariñosamente la llamo Brujilda. Brujilda, gracias. No, Miguelito, un gusto, mi amor.